Civilizados hasta la muerte, el precio del progreso. El progreso, la ilusión básica de nuestra época, probablemente se agota. Con la fe en el futuro fundiéndose como un glaciar, incluso cuando la satisfacción con el presente se evapora, es hora de una reevaluación sobria del pasado, de aportar una mirada científicamente informada de los efectos de esta fatídica divergencia. En Civilizados hasta la muerte, el precio del progreso, Captain Swing de Christopher Sheehan, propone este autor empezar a mirar hacia atrás para encontrar el camino hacia un mañana mejor. Texto extraído del portal ethic.es. Llamadme desagradecido, empieza el autor. Tengo empastes de plata en los dientes, cerveza artesanal en el frigorífico y todo un mundo de música en el bolsillo. Conduzco un coche japonés con control de velocidad, dirección asistida y airbag a punto y a pleno para amortiguarme en un abrazo explosivo en caso de que me quedara dormido. Llevo gafas alemanas que se oscurecen con la luz del sol de California y escribo estas palabras en un ordenador que es más fino y ligero que el libro en el que se publicarán. Disfruto de la compañía de amigos que habría perdido de no haber sido por una intervención quirúrgica de urgencia. Y durante los últimos 17 años de su vida, la sangre de mi padre fue procesada por el hígado de un hombre llamado Krug Swerner, fallecido algunos años antes. Me sobran los motivos, dice este autor, para apreciar las numerosas maravillas de la civilización. No cuestiono la realidad del progreso en determinados contextos, pero, sin embargo, tengo dudas acerca de cómo conceptualizarla a esa realidad y cómo medirla a esa realidad. Por ejemplo, es muy habitual confundir progreso con adaptación. La adaptación, y por extensión la evolución, no presupone que una especie mejore a medida que evoluciona. Simplemente que cada vez está mejor adaptada a su entorno, lo cual es altamente necesario, más que un hecho a apreciar en términos de premio, por ejemplo. El más apto puede sobrevivir y reproducirse, pero la aptitud es un concepto que solo existe en un contexto ecológico específico. No posee un significado o valor absoluto al margen de ese contexto. Los buitres machos egipcios, por mencionar un ejemplo, se embadurnan toda la cara de mierda, seguramente para exhibir ante las hembras su capacidad inmunológica. Y es probable que esta específica demostración de aptitud no resulte tan efectiva en otras especies. A menudo tengo la impresión de que estamos progresando hacia una manifestación moderna de nuestro pasado lejano, o más grave aún, ante un precipicio. Nuestras desesperadas peregrinaciones van en busca de un lugar muy parecido al hogar que abandonamos cuando salimos del jardín
y comenzamos a cultivar la tierra. Puede que nuestros sueños más apremiantes no sean más que el mero reflejo del mundo, tal como era antes de que nos quedáramos dormidos. Tal vez nos estemos acercando a la llamada singularidad, donde nuestros cuerpos atrofiados por el confort se funden en las pantallas que miramos la mayor parte de nuestras vidas. ¿Les suena? O tal vez la colonización de otros planetas permitirá que nuestros descendientes habiten en cúpulas lejanas, patrocinadas por Apple, Tesla, esas palas, o si como Keynes esperábamos un mundo igualitario que tenga plenitud compartida y tiempo libre a raudales, en el que disfrutar de la compañía de nuestros seres queridos. Pensar que nuestros antepasados ocuparon un mundo muy parecido a ese hasta la aparición, por ejemplo, de la agricultura. Lo que vino a llamarse civilización surgió recién hace unos 10.000 años. Y desde entonces hemos estado progresando para alejarnos de él. Cuando uno avanza en la dirección equivocada, el progreso es lo último que se necesita. El progreso que define nuestra época a menudo se parece más a la progresión de una enfermedad que a su curación. ¿Se entiende el concepto? Cuando uno avanza en la dirección equivocada, el progreso es lo último que se necesita. La civilización a menudo parece estar tomando velocidad con la misma vertiginosidad con la que desaparecen las cosas por el desagüe. ¿Acaso la feroz creencia en el progreso, que es una serie de analgésicos, un antídoto de fe para el futuro, sobre todo cuando no podemos entender o soportar la idea de finitud, o para un presente cuya contemplación resulta demasiado aterradora? Probablemente el progreso lleve, o sea, por lo menos el protagonista principal de un mundo que se desvanece. Sí, ya lo sé, dice este autor. Siempre aparece el típico lunático que vaticina el final de los tiempos y que dice, esta vez es diferente. En efecto, esta vez es diferente. Titulares como, estamos condenados, ¿y ahora qué? Se cuelan en las páginas de los principales diarios. El clima del planeta está desplazándose como la carga de un barco que se hunde. El alto comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados informó que a finales del 2015 el número de personas desplazadas forzosamente a causas de guerra, los conflictos y la persecución había aumentado de 37,5 millones en 2004 a la sobreacogedora cifra de 65,3 millones. ¿Entendieron? De 37,5 millones en el 2004 a 65,3 millones en el 2015. Bandadas de aves caen muertas del cielo. El zumbido de las abejas se desvanece. Las migraciones de mariposas han cesado y las vitales corrientes oceánicas están disminuyendo. Las especies se extinguen a un ritmo sin precedentes desde la desaparición de los dinosaurios hace más o menos 65 millones de años. Masas de plástico del tamaño de Texas acidifican los océanos hasta asfixiarlos. Y los acuíferos de agua dulce están quedando secos. Los cajetes polares se derriten mientras las nubes de metano burbujean en las profundidades, acelerando el ciclo de destrucción global.
Los gobiernos miran hacia otro lado, mientras Wall Street arranca los últimos pedazos de riqueza del cadáver de la clase media y las compañías energéticas destruyen la tierra bombardeando con venenos o secretos a los acuíferos de los cuales todos dependemos, pero que no sabemos, no queremos, no podemos proteger. No es de extrañar que la depresión en ese contexto sea la principal causa de discapacidad en el mundo y que esté creciendo a gran velocidad mientras nosotros estúpidamente decimos que caminamos hacia el progreso. El estado de cuestión es escandaloso y preocupante, pero no debería sorprendernos. Todas las civilizaciones que nos han precedido sucumbieron a la confusión y al caos. ¿Por qué deberíamos suponer que la nuestra rompería ese patrón? Sin embargo, existe una diferencia. Mientras que Roma, Sumeria, los mayas, el antiguo Egipto o la isla de Pascua desembocaron en colapsos regionales, la civilización que ahora se derrumba a nuestro alrededor es global. En palabras del historiador canadiense Ronald Wright, que la historia se repita una y otra vez tiene un precio cada vez más alto. Quizás seamos de la opinión de que el fin del mundo es irrelevante. Tal vez consideremos que la sublime belleza de los últimos cuartetos de Beethoven o la foto del planeta Tierra tomada desde el espacio o el conocimiento de la estructura del ADN son cosas que no tienen precio. Ni siquiera el precio desorbitado que pagamos todas las criaturas de este planeta, incluidos nosotros mismos. Quizá la medicina tecnológica haya salvado nuestra vida o la de alguno de nuestros seres queridos. Y nos resulte difícil y desagradable no ser unos fanáticos del progreso. Tal vez tengamos fe en que las coaliciones autoorganizadas de personas inteligentes y decentes encontrarán el modo de hacer que las acciones correctivas se viralicen e inyecten a nuestra especie justo a tiempo algo de sentido común. Cada uno de nosotros debe responder por sí mismo a la pregunta de si las maravillas de nuestra época valen su desmesurado precio. Pero antes de que podamos empezar a dar respuesta a una cuestión tan fundamental, es preciso retirar el velo de la propaganda pro progreso a la que hemos sido sometidos durante siglos, para así lograr de mínima dos objetivos. Obtener una concepción más compleja de la civilización que incluya los costes y las víctimas, y reflexionar detenidamente sobre hasta qué punto las maravillas modernas proporcionan significado y plenitud a nuestras vidas. Si todo es tan prodigioso, ¿por qué tantos de nosotros somos tan profundamente infelices? Contra el mito del noble salvaje, continúa este autor, que quiere dejar en claro que no alberga ilusiones sobre los nobles salvajes o sobre la vuelta al jardín. Si los salvajes son o fueron alguna vez nobles, veremos que se debe a que sus sociedades florecieron al promover la generosidad, la honestidad y sobre todo el respeto mutuo. No es ninguna casualidad que todos estos valores sean aún apreciados en forma instintiva, casi sin cuestionamientos, por la mayoría de los humanos modernos. Existirían razones concretas y fundamentadas en la supervivencia para que nuestros antepasados cazadores, recolectores, altamente interdependientes, como nosotros,
honraran esos valores y características de la personalidad y para que la evolución los promulgase a través de por caso, selección sexual, ya que en aquel tiempo las mujeres los consideraron una cualidad atractiva en los hombres. En cuanto al paraíso, hace tiempo que está asfaltado. Hemos ido demasiado lejos y ya no hay vuelta atrás. Los niveles de población humana superaron hace mucho tiempo la capacidad de carga de las prácticas cazadoras y recolectoras, que requieren densidades de población inferiores a una persona por milla cuadrada en la mayoría de los ecosistemas. En cualquier caso, ya no somos los seres no domesticados que eran nuestros antepasados prehistóricos. Hemos perdido por el camino demasiados conocimientos y la condición física necesaria para vivir cómodamente bajo las estrellas. Si nuestros antepasados eran lobos o coyotes, la mayoría de nosotros estamos más cerca de ser carlinos o caniches. Hace algunos años, en una isla de Indonesia, el autor se topó con lo que quizás sea el parque zoológico más triste del mundo. El lugar no era más que un conjunto de deprimentes jaulas de hormigón donde languidecían unos cuantos orangutanes condenados. Dice el mismo que nunca olvidará la expresión de sus ojos al acercarse del otro lado de los oxidados barrotes de hierro, suplicando ser liberados, tener algún tipo de contacto o la muerte, la cosa que más o menos les daba lo mismo. Después de ver tan cerca aquel sufrimiento, que más tarde supo que se llamaría, o que tendría por lo menos el impacto de un experimento, no volvió a pisar un zoológico durante décadas. Pero al final, un amigo lo convenció para que fuera a visitar los bonobos de San Diego. Llamar a ambas instalaciones del mismo modo, parques zoológicos, no es más que un síntoma de pobreza lingüística. Independientemente de la opción que uno pueda tener sobre los animales en la cautividad, el zoo de San Diego es el reflejo del escrupuloso deseo de crear un mundo artificial lo más parecido posible a los ambientes en los que ha evolucionado cada especie. Las personas que diseñaron los recintos habían estudiado muy bien los contextos naturales y el comportamiento de los animales que estaban destinados para vivir ahí. Se recrearon hábitats nativos que como mínimo permitían un simulacro de la vida salvaje del otro lado de los barrotes. Es difícil establecer un único elemento que diferencie al Homo sapiens sapiens de todos los demás animales. La lista de candidatos fallidos es larga e incluye cuestiones como el uso de herramientas, la cría de otras especies con fines alimentarios, el comportamiento sexual no reproductivo, el contacto visual durante el acto sexual, el orgasmo femenino, el conflicto grupal organizado y la transmisión de conocimientos de una generación a la siguiente. He aquí la aportación del autor del artículo. Somos la única especie que vive en zoológicos de diseño propio. Cada día creamos el mundo que nosotros y nuestros descendientes vamos a habitar. Si queremos un mundo más parecido al zoológico de San Diego, que aquella primera isla antes mencionada, vamos a necesitar disponer de una mejor comprensión de cómo era la vida humana antes de que nuestros ancestros despertaran por primera vez en jaula. Para eso necesitaremos y necesitaremos conocer un poco más acerca del estatus de nuestra especie. Esta ha sido otra entrega de Príncipe del Manicomio por streaming hoy, por SatP TV y por Mental Web Radio. Los espero el próximo lunes a las 20:30 por los mismos canales. Ya somos parte del mar esta noche y hasta el próximo lunes.